Dios te bendiga y bienvenido al día número 261 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y me alegra mucho que te hayas conectado el día de hoy. Hoy vamos a estar comenzando un nuevo libro, el libro de Joel. Estaremos leyendo los primeros 3 capítulos del libro de Joel. Y el libro de Joel es uno de los profetas menores del Antiguo Testamento. Aunque es breve, su mensaje es muy poderoso, muy profundo. El que sea llamado un profeta menor no significa que haya sido un profeta pequeño o algo por el estilo, sino de que el contenido o el número de capítulos que tiene el libro lo categoriza como un profeta menor, porque no tiene tantos capítulos como lo tiene Jeremías y otros, Isaías y otro de los libros de los profetas mayores, ¿verdad? Y este libro habla, conecta directamente con temas de juicio, arrepentimiento y lo que Dios haría con el pueblo en el futuro. Ahora, no sabemos mucho sobre la vida personal de Joel ni la fecha exacta cuando él estaba ministrando, pero algunos estudiosos sugieren que profetizó después del exilio, mientras que otros consideran que fue mucho antes. Lo que sí sabemos es que habló en medio de una gran crisis nacional, una devastadora plaga de langostas que arrasó con la tierra y dejó al pueblo en desesperación. Y Joel usa esa plaga como una imagen del día del Señor, un tiempo de juicio divino contra el pecado, pero también de esa esperanza para quienes están esperando o que se arrepienten o esperan en el Señor. El profeta llama a toda la nación a arrepentirse con ayuno, oración y un corazón contrito y humillado. Algunos de los temas que vamos a estar tocando dentro de estos capítulos en el libro de Joel, ¿verdad? Serán el día del Señor, refiriéndose a juicio, pero también a la restauración, el llamado al arrepentimiento verdadero, no solo externo, la promesa de la restauración material y espiritual, la venida del Espíritu Santo sobre toda carne, una profecía cumplida en Hechos capítulo 2 en el día de Pentecostés. Ahora, la estructura del libro es la siguiente. Capítulo 1 al 2 habla sobre la plaga de langostas y el llamado urgente al arrepentimiento. Y el capítulo 2 al 3 estaremos viendo lo que son las promesas de restauración y la gran visión del derramamiento del Espíritu Santo junto con el juicio final de las naciones. Aleluya. Así que vamos a comenzar y antes de comenzar vamos a orar pidiendo a Dios que Él hable a nuestras vidas el día de hoy. Amén. Padre que estás en el cielo, en esta hora te damos gracias por tu bondad y tu misericordia, pidiendo, Señor, que a través de las profecías, Señor, lo que tú hablaste, Señor, a través de la vida de Joel, Señor, de este autor, Señor, a través de estas profecías, tú hables, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Pido, Señor, que tu Espíritu Santo sea revelándonos, Señor, tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Así que vamos a comenzar a leer Joel capítulo 1, verso 1 en adelante de la Biblia Nueva Traducción Viviente. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor le dio el siguiente mensaje a Joel, hijo de Petuel. Oigan esto, líderes del pueblo. Escuchen, todos los habitantes de la tierra. En toda su historia, ¿ha sucedido antes algo semejante? Cuéntenlo a sus hijos en los años venideros y que sus hijos lo relaten a sus hijos. Transmitan esta historia de generación en generación después de que la oruga devoró las cosechas. El pulgón acabó con lo que quedaba.
Luego vino el saltamontes y llegó también la langosta. Despiértense, borrachos, y lloren. Giman, bebedores de vino. Todas las uvas están arruinadas y se acabó el vino dulce. Un inmenso ejército de langostas ha invadido mi tierra, un ejército terrible, imposible de contar. Sus dientes son como los del león, y sus colmillos se parecen a los de la leona. Destruyó mis vides y arruinó mis higueras, les arrancó la corteza y la destruyó, dejando sus ramas blancas y desnudas. Lloren como una recién casada vestida de luto, quien llora la muerte de su esposo, pues no hay grano ni vino para ofrecer en el templo del Señor. Por eso los sacerdotes están de luto, los ministros del Señor están llorando, los campos están arruinados, la tierra quedó desnuda, el grano está destruido, las uvas se secaron, y se acabó el aceite de oliva. Lamentense, ustedes, agricultores, giman, ustedes que cultivan vides, lloren porque el trigo y la cebada, todos los cultivos del campo están arruinados. Se secaron las vides y se marchitaron las higueras, los granados, las palmeras y los manzanos. Todos los árboles frutales se secaron y la alegría de la gente se marchitó con ellos. Ustedes, sacerdotes, vístanse de tela áspera y lloren. Giman, ustedes, los que sirven ante el altar, vengan, pasen la noche vestidos de tela áspera, ustedes, ministros de mi Dios. Pues no hay grano ni vino para ofrecer en el templo de su Dios. Proclamen un tiempo de ayuno. Convoquen al pueblo a una reunión solemne. Reúnan a los líderes y a toda la gente del país en el templo del Señor su Dios, y allí clamen a Él. El día del Señor está cerca, el día cuando la destrucción viene de parte del Todopoderoso. ¡Qué terrible será aquel día! La comida desaparece delante de nuestros ojos. Ya no hay celebraciones de júbilo en la casa de nuestro Dios. Las semillas mueren en la tierra reseca y las cosechas de grano se pierden. Los establos están vacíos y los graneros abandonados. ¿Cómo braman de hambre los animales? Las manadas de ganado vagan desorientadas porque no encuentran pasto. Los rebaños de ovejas y cabras gimen en su sufrimiento. Señor, ayúdanos. El fuego ha devorado los pastos del desierto, y las llamas han consumido todos los árboles. Hasta los animales salvajes claman a ti, porque los arroyos se secaron, y el fuego ha devorado los pastos del desierto. Joel capítulo 2. Toquen las trompetas en Jerusalén, den la alarma en mi monte santo, que todos tiemblen de miedo, porque está cerca el día del Señor. Es un día de oscuridad y penumbra, un día de nubes densas y sombras profundas. De repente, como el amanecer se extiende sobre las montañas, aparece un ejército grande y poderoso. Nunca antes se había visto algo semejante, ni volverá a verse jamás. Fuego va delante del ejército y llamas detrás. Delante de ellos la tierra se extiende, tan hermosa como el jardín del Edén. Detrás solo queda desolación, nada escapa. Parecen caballos, van a la carga como caballos de guerra. Mírenlos saltar a lo largo de las cumbres. Escuchen el estruendo que producen, como el retumbar de carros de guerra, como el rugir del fuego que arrasa los campos de hierba seca, o el despliegue de un poderoso ejército en batalla. El miedo se apodera de la gente, cada rostro palidece de terror. Los agresores marchan como guerreros y escalan los muros de la ciudad como soldados. Marchan hacia adelante sin romper filas, no se empujan unos a otros, cada uno se mueve en la posición exacta. Atraviesan las líneas de defensa sin perder la formación, irrumpen en la ciudad y corren a lo largo de sus muros, se meten en todas las casas
como ladrones trepan por las ventanas. La tierra tiembla mientras avanzan y los cielos se estremecen. El sol y la luna se oscurecen y las estrellas dejan de brillar. El Señor va a la cabeza de la columna, con un grito los guía. Este es su ejército poderoso, y ellos siguen sus órdenes. El día del Señor es algo imponente y pavoroso. ¿Quién lo podrá sobrevivir? Por eso dice el Señor, vuélvanse a mí ahora, mientras haya tiempo, entréguenme su corazón, acérquense con ayuno, llanto y luto. No se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Está deseoso de desistir y no de castigar. ¿Quién sabe? Quizá les suspenda el castigo y les envíe una bendición en vez de esa maldición. Quizás puedan ofrender grano y vino al Señor su Dios como lo hacían antes. Toquen el cuerno de carnero en Jerusalén. Proclamen un tiempo de ayuno. Convoquen al pueblo a una reunión solemne. Reúnan a toda la gente, ancianos, niños y aún a los bebés. Llamen al novio de su habitación y a la novia de su cuarto de espera. Que los sacerdotes, quienes sirven en la presencia del Señor, se levanten y lloren entre la entrada del templo y el altar. Que oren, perdona a tu pueblo, Señor. No permitas que tu preciada posesión se convierta en objeto de burla. No dejes que lleguen a ser la burla de los extranjeros incrédulos que dicen, ¿los ha abandonado el Dios de Israel? Entonces el Señor se compadecerá de su pueblo y guardará celosamente el honor de su tierra. El Señor responderá, miren, les envío grano, vino nuevo y aceite de oliva, suficiente para satisfacer sus necesidades. Ya no serán objeto de burla entre las naciones vecinas. Expulsaré a esos ejércitos que vienen del norte. Los enviaré a tierra árida y desolada. Los que van a la vanguardia serán arrojados al mar muerto y los de la retaguardia al Mediterráneo. El hedor de sus cuerpos en descomposición se elevará sobre la tierra. Realmente el Señor ha hecho grandes cosas. No temas, oh tierra, alégrate ahora y regocíjate, porque el Señor ha hecho grandes cosas. No teman, animales del campo, porque pronto los pastos del desierto recobrarán su verdor. Los árboles volverán a colmarse de fruto. Las higueras y las vides se llenarán una vez más. Alégrense, habitantes de Jerusalén. Alégrense en el Señor su Dios, pues la lluvia que Él envía demuestra su fidelidad. Volverán las lluvias de otoño, así como las de primavera. El grano volverá a amontonarse en los campos de trillar, y los lugares desbordarán de vino nuevo y aceite de oliva. El Señor dice, les devolveré lo que perdieron a causa del pulgón, el saltamontes, la langosta y la oruga. Fui yo quien envió ese gran ejército destructor en contra de ustedes. Volverán a tener toda la comida que deseen y alabarán al Señor su Dios, que hace esos milagros para ustedes. Nunca más mi pueblo será avergonzado. Entonces sabrán que yo estoy en medio de mi pueblo Israel, que yo soy el Señor su Dios, y que no hay otro. Nunca más mi pueblo será avergonzado. Entonces, después de hacer todas esas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños, y sus jóvenes tendrán visiones. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual, y haré maravillas en los cielos y en la tierra. Sangre, fuego y columnas de humo. El sol se oscurecerá
y la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el grande y terrible día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, pues algunos que están en el monte de Sión en Jerusalén escaparán, tal como el Señor lo ha dicho. Estos se contarán entre los sobrevivientes a quienes el Señor ha llamado. Joel capítulo 3. En el tiempo de estos acontecimientos, dice el Señor, cuando yo restaure la prosperidad de Judá y de Jerusalén, reuniré a los ejércitos del mundo en el valle de Josafat. Allí los juzgaré por hacerle daño a mi pueblo, mi posición más preciada, por dispersar a mi pueblo entre las naciones y por dividir mi tierra. Tiraron los dados para decidir quiénes de mi pueblo serían sus esclavos. Canjearon niños por prostitutas y vendieron niñas por tan solo suficiente vino para emborracharse. ¿Qué tienen contra mí, Tiro y Sidón? ¿Y ustedes, ciudades de Filistea, tratan de vengarse de mí? Si es así, tengan cuidado. Los atacaré con rapidez y les pagaré por todo lo que hicieron. Tomaron mi plata y mi oro y todos mis tesoros preciados y los llevaron a sus templos paganos. Les vendieron la gente de Judá y de Jerusalén a los griegos para que se la llevaran lejos de su tierra. Sin embargo, yo los traeré de regreso de todos los lugares donde los vendieron y les pagaré a ustedes por todo lo que hicieron. Venderé a sus hijos e hijas a la gente de Judá y ellos los venderán al pueblo de Arabia, una nación lejana. Yo, el Señor, he hablado. Digan a las naciones de todas partes, prepárense para la guerra. Llamen a sus mejores hombres de guerra, que todos sus combatientes avancen para el ataque, forjen las rejas de arado y conviértanlas en espada, y sus herramientas para podar en lanzas. Entrenen aún a los más débiles para que sean guerreros. Vengan pronto, naciones de todas partes, reúnanse en el valle. Y ahora, oh Señor, llama a tus guerreros. Que las naciones se movilicen para la guerra, que marchen hacia el valle de Josafat. Allí, yo, el Señor, me sentaré para pronunciar juicio contra todas ellas. Den rienda suelta a la voz, porque la cosecha está madura. Vengan, pisen las uvas, porque el lagar está lleno. Los barriles rebosan con la perversidad de esas naciones. Miles y miles esperan en el valle de la decisión. Es allí donde llegará el día del Señor. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas dejarán de brillar. La voz del Señor pronto rugirá desde Sión y tronará desde Jerusalén, y los cielos y la tierra temblarán. Pero el Señor será un refugio para su pueblo, una fortaleza firme para el pueblo de Israel. Entonces ustedes sabrán que yo, el Señor su Dios, habito en Sión, mi monte santo. Jerusalén será santa para siempre, y los ejércitos extranjeros nunca más volverán a conquistarla. En aquel día las montañas destilarán vino dulce, y de los montes fluirá leche. El agua llenará los arroyos de Judá, y del templo del Señor brotará una fuente que regará el árido valle de las acacias. Sin embargo, Egipto se convertirá en tierra baldía y Edom en un desierto, porque atacaron al pueblo de Judá y mataron a gente inocente en la tierra de ellos. Judá, en cambio, se llenará de gente para siempre, y Jerusalén perdurará a través de todas las generaciones. Perdonaré los crímenes de mi pueblo, que todavía no he perdonado, y yo, el Señor, haré mi hogar en Jerusalén con mi pueblo. Aleluya. Así que hemos leído el libro de Joel, del capítulo 1 al 3. Y Joel, vemos nosotros que es un profeta que anuncia el juicio de Dios a través de una plaga devastadora. Pero vemos, ¿verdad?, que también Dios
siempre habla a tiempo y fuera de tiempo. Habla un juicio, pero siempre Dios habla de una promesa de restauración. Y no tan solamente esto, en el libro de Joel vemos nosotros también la promesa del derramamiento del Espíritu Santo en los últimos días. La presencia de Dios palpable ya en medio de la humanidad, de todo aquel que la quiera tomar, ¿verdad? Que quiera aceptar, reconocer a Dios en su vida y tener la presencia de Dios. Y en el capítulo 1 vemos nosotros que Joel describe una plaga de langostas que ha arrasado los campos, los cultivos y la economía de Israel como consecuencia. Ha venido un juicio de parte de Dios. Y vemos nosotros que Joel está llamándole la atención al pueblo. Hay una plaga de langostas que ha arrasado los campos y los cultivos. Y está llamando la atención del pueblo, a ancianos, a los sacerdotes, al pueblo, a los agricultores, a los niños. Hay que arrepentirnos, hay que volver al Señor y hay que hacer eso por medio de clamando al Señor, presentando ayuno y ruego. Y esta devastación vemos nosotros que es presentada como una señal del día del Señor, un tiempo de juicio. Y en el capítulo 2 vemos nosotros que Joel describe un ejército poderoso que avanza como parte de ese juicio de Dios. Un ejército que Dios iba a permitir que se levantara en contra del pueblo de Israel. Sin embargo, Dios llama al pueblo y le dice: vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y luto. Dios les está hablando a tiempo, les está advirtiendo cuál va a ser el juicio. Y les está llamando a ellos: por favor, arrepiéntanse. Reconozcan que lo que viene a ustedes es como consecuencia de sus pecados. Y Dios promete que si ellos se arrepienten, Él va a tener compasión, va a restaurar la tierra y devolverá lo que fue destruido. Y vemos nosotros aquí en Joel capítulo 2, verso 28, esta hermosa promesa, una de las promesas más importantes de la Biblia que vemos, ¿verdad? En Joel capítulo 2, verso 28, donde dice: derramaré mi espíritu sobre toda la gente, sobre toda carne. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueño y sus jóvenes tendrán visiones. Y esta profecía que se fue dada en Joel capítulo 2, verso 28 en el Antiguo Testamento, durante un momento de desolación en la tierra del pueblo de Israel. Como consecuencia, Dios estaba hablando esperanza, Dios estaba hablando vida sobre ellos. Yo voy a derramar mi espíritu. Esto va a suceder. Aleluya. Y vemos, teniendo el libro completo, ¿verdad? El Antiguo y el Nuevo Testamento, conocemos nosotros por un hecho que Dios dio cumplimiento a esta palabra en el Pentecostés, en Hechos capítulo 2, donde vemos nosotros que el Espíritu Santo se derramó y se manifestó. Y hoy, por la gracia y la misericordia de Dios, tenemos nosotros el Espíritu Santo de Dios que habita en nuestras vidas. Aleluya. Y en el capítulo 3, Dios anuncia que reunirá a todas las naciones en el valle de Josafat para juzgarlas
por haber maltratado a su pueblo. Dios permite que estos pueblos se levanten en contra de Israel, pero independientemente sus acciones iban a ser juzgadas. Ellos estaban siendo un instrumento para poder traer juicio sobre Israel, pero sus acciones independientemente iban a ser juzgadas. El nivel de maldad y de pecado que estas naciones estaban cometiendo. Y vemos que se describe un juicio terrible. Pero también estamos viendo aquí la esperanza de salvación para Israel. Y el libro vemos nosotros que termina con una visión donde Dios morará en Sión y de Jerusalén fluirán ríos de bendición. Aleluya. Y durante momentos de dificultad, Dios aún allí está presente. Y aún antes vemos nosotros que Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Y su deseo constante para la humanidad es que le reconozca. Que reconozca sus maldades. Que reconozca sus errores. Y se vuelvan de todo corazón. Y cuando nosotros, la humanidad, nos entregamos a Dios, Dios trae su bendición, trae su presencia a nuestras vidas. Aleluya. Así que este ha sido el libro de Joel, un corto libro. Por esta razón es que se llama está calificado como uno de los profetas menores por la cantidad de su contenido siendo tan corto. Así que espero que haya sido de mucha bendición y edificación para tu vida y que Dios haya hablado a tu vida el día de hoy, porque Dios es bueno y Él habla a tiempo y fuera de tiempo. Te espero el día de mañana. Dios te bendiga.